Hola amigos de YouTube, soy su amigo Víctor. Aquí les traigo la historia de las Poquianchis. Esta es una historia real. Bueno, comenzamos. La antigua casona, ubicada en Melchor Ocampo, está hoy convertida en una vecindad que alberga a más de 20 familias. La vieja casona ubicada en Melchor Ocampo 38, en pleno centro de San Juan del Río, tiene un particular olor a historia y miedo. Incluso, quienes desconocen sobre los acontecimientos ocurridos ahí y llegan por primera vez a sus patios, dicen percibir extraños escalofríos. Corría el año de 1964, cuando a través de los medios de comunicación se dio a conocer la noticia de una red de trata de blancas que operaba en los estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro. La base de operaciones se ubicaba en el municipio de San Francisco del Rincón. Ahí secuestraban a las muchachas y las enviaban a otros estados de la República, en donde luego de ser obligadas a prestar servicios sexuales, eran asesinadas. Las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis, operaban esta red de prostitución que incluía un total de 6 viviendas. Luego de su detención, se inició la búsqueda de los cuerpos de las mujeres secuestradas, encontrando la mayoría de los restos mortales entre las paredes de las casas. A los inquilinos del lugar se les ha hecho costumbre ver todas las noches y de madrugada caminar por todo el patio de la casona la silueta de una mujer vestida de negro cubierta de su cabeza con un velo blanco. Es una de esas almas de niñas que anda penando, afirman los habitantes. Gustavo Ríos Garduño, director de turismo en San Juan del Río, dijo que aunque existe un proyecto para detonar turísticamente dicho espacio, los dueños de la casona no han permitido que se explote la historia, toda vez que los inquilinos desean vivir en paz. Hace algunos años teníamos dentro de nuestros recorridos de leyenda un espacio dedicado a la casa de las Poquianchis. Sin embargo, la gente que vive en la vecindad se molestaba por la presencia de tantos visitantes. Nos pidieron que se respetara su privacidad y por ello es que ya no se realizan estas visitas. En algunas ocasiones los turistas llegan pidiendo información y solamente les damos la ubicación, recordándoles que se trata de un domicilio particular y que la gente no desea ser molestada, señaló Ríos Garduño. De acuerdo a información proporcionada por las personas que viven en dicha casona, hay un total de 20 cuartos que son rentados en 1.300 pesos al mes, lo cual resulta un costo muy accesible pues incluye el pago de servicios como agua y electricidad. Sin embargo, desde hace muchos años no se le ha dado mantenimiento. El Salto, Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional. Su padre, que trabajaba como policía para el gobierno porfirista, tenía el cargo de alguacil, se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Era un hombre violento, prepotente y autoritario que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. Se cuenta que desde pequeñas obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Los maltratos en la casa González llegaron a tal punto que en cierta ocasión Carmen González, siendo una adolescente, se fugó de casa con su novio Luis Jasso, varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla la golpeó y la encarceló de manera arbitraria en la prisión municipal, sin ninguna causa u orden de aprehensión. La mantuvo bajo arraigo por un número indeterminado de tiempo que se extendió por varios meses. Ese mismo día Isidro Torres se convierte en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente, llamado Félix Ornelas. El finado era un hacendado sospechoso de varios delitos, murió durante el intento de arresto al recibir varios tiros por la espalda por parte de Isidro Torres. Este último huyó de la justicia dejando a su hija encarcelada por 14 meses. Carmen salió de prisión gracias a un hombre cincuentón dueño de una tienda de abarrotes con quien Carmen había entablado una relación amorosa. Fruto de esta relación procrearía un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. Su padre se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo. Incursión como empresarias. Para 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los miserables salarios que se pagaban apenas les servían para subsistir. En 1938, Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas alias El Gato. Este hombre era un vividor y criminal de poca monta. Con él Carmen entabla una relación. Ese mismo año se va a vivir con él. Juntos abren una pequeña cantina en El Salto. Vargas dilapidó todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Después de esto Carmen abandonó a Jesús Vargas y regresó a vivir con su familia.
Para ese momento los padres de las hermanas González habían muerto dejándoles una modesta herencia. Con este capital Delfina González abrió su primer burdel ubicado en El Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esa práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades, que cerraron el establecimiento. El Burdel Guadalajara de noche en 1954, Delfina muda el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaba el burdel era semejante al peonaje empleado durante el porfiriato. Las mujeres cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros, como ropa y comida, a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas. Las mujeres entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarles. Corrupción. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Ya instaladas en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas que recorrieran la República para buscar adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, para que por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios, donde una vez que entraban eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas, que las poquianchis utilizaban para presumir que sus muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Por supuesto, muchas de las prostitutas estaban enfermas. Se destapa el caso en 1964. Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron los horrores que vivían en ese lugar. La historia que las mujeres contaron a los judiciales les erizó los cabellos a los agentes policíacos, pues ellas narraron cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de citas, y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados por las lenonas. Según el relato de las rescatadas, las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército, Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el Capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y protector de las lenonas. Delfina desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o pueblos cercanos, donde buscaban a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que, si las sorprendían solas, simplemente se las robaban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían, las poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas, uno tras otro, vaginal y analmente. También las obligaban a practicarles sexo oral y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después, las poquianchis las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar, bajo amenazas de muerte. Los clientes mostraban siempre encantados de que les proporcionaran niñas de tan corta edad para que los atendieran, así que el negocio iba viento en popa. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, las poquianchis ya la consideraban vieja.
Procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Bocanegra el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darle de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y, tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras las aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer, les destrozaban la cabeza de golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, si padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes, o si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados, con excepción de un niño, al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él, mientras se dedicaron a maltratarlo. También practicaban abortos clandestinos si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las poquianchis. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército, conocido como el Águila Negra, quien fungía como su guardaespaldas y cuidador del burdel. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho. Y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo y, cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida, se encargaba de asesinarla y enterrarla. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis a cambio de protección para el burdel. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quiroz, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz La Pico Chulo eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. La Pico Chulo también gustaba de matar a palazos a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. Ritos satánicos. Entre los muchos mitos creados en torno a este caso, la prensa amarillista creó el de los ritos satánicos. Se afirmó que hacia 1963, las poquianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo, ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento, cada vez que llegaban nuevas niñas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de 5 puntas. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Entonces Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban además a las niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las poquianchis contemplaban la escena y se reían. Después sus ayudantes llevaban a la habitación a algún animal, un macho cabrío o un perro, y obligaban a las niñas a realizar un acto zoofílico para alegría de quienes contemplaban la escena. Después, los hombres llamaban a las demás niñas para empezar una orgía, en la cual las poquianchis también participaban. Semanas después, comenzarían otro negocio. Le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando, para venderla por kilo en el mercado. Vendiendo el kilo a 3 pesos. Luego de varios meses que duró el proceso que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela, fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión, sin embargo 2 de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato, el 17 de octubre de 1968. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984 luego de ser consumida por un cáncer hepático y María de Jesús fue la única que falleció en libertad. El caso de las Poquianchis fue tan famoso que incluso fue el argumento de obras de teatro, películas, Las Poquianchis, 1976, dirigida por Felipe Casals, y libros de algunos connotados literatos, Las Muertas, novela de Jorge Ibargüengoitia, que adaptaron la historia.
Además de que en el 2011, la serie Mujeres Asesinas, serie readaptada por Televisa y dirigida por Pedro Torres, sacase para el final de la tercera temporada un capítulo sobre las Poquianchis, dándole el nombre de las cotuchas empresarias. Bueno, pulgar arriba y visitar mi canal para más historias de terror y creepypastas.